Buenos días. Le quisiera agradecer tanto al arquitecto Martínez como al arquitecto Calva que me hayan invitado al taller Hannes Mayer, el que me haya permitido estar aquí con ustedes, y me congratulo de que haya tanta jovencita y tanto joven aquí escuchando, y también que nosotros estemos en este panel. ¿Por qué? Porque veo el interés que se tienen por todas estas cosas en las cuales si uno no pone de su parte nunca van a avanzar. En primer lugar, al hablar de la perspectiva de la mujer en la vida profesional, como es el tema que me dijeron los compañeros, yo quiero referirme, primero agradecerle a la maestra porque nos dio un panorama muy completo de cómo los objetos de uso cotidiano, como ella nos maneja, han sido insustituibles en el avance de la sociedad. Entonces, poco a poco, la sociedad se va concientizando y va permitiendo que las cosas sean mejores. Yo no me voy a referir al ámbito mundial, pero sí me voy a referir al ámbito nacional. Y mi primera idea empieza a decir cómo era la mujer en el imaginario colectivo en el México de principios del siglo pasado. Así como ella ya nos habló que ya en 1912 en Inglaterra ya había sufragistas y ya hacían marchas y ya hacían todo, en México la mujer todavía ni siquiera ingresaba a las escuelas, menos a la vida pública. Una muestra muy palpable de eso es que en nuestra Constitución, que es una de las constituciones del 17 más avanzadas de lo que eran en el mundo, ahorita ya nuestra Constitución está parchada, pero en el 17 fue de las de avanzada. En el 17, lo que ahora le llamamos derechos humanos, ahí se habló por primera vez. Ellos lo hablaban como la defensa del más débil, la voz al quien no tiene voz. Entonces fue una de las primeras cosas al decir que la educación es libre y gratuita, o sea, el municipio libre, o sea, la Constitución en nuestro país tiene cosas maravillosas. Pero ¿qué pasa con la mujer? No nos otorgan el voto, jóvenes, no nos otorgan. ¿Por qué? Porque dijeron que el otorgarle el voto a la mujer en el 17 era como darle 2 votos al varón casado y 1 voto al soltero. O sea, la mujer no se había planeado ni siquiera ir a la escuela, menos decidir por quién iba a votar. Bueno, eso creían. Bueno, eso dijeron. No, eso es el postulado que ellos dijeron. Ahí nuestra Constitución también prohíbe la pena de muerte, o sea, tiene muchas cosas de avanzada. Sin embargo, esa fue una cosa, pues, retrógrada. Todas las cosas de avanzada que les dije primero no son para atenuar lo que pasó, no nos dieron el voto. El voto en el país, ¿hasta cuándo se logró? Hasta los años 50 con Ruiz Cortines, ¿sí? Y fue muchos años después. O sea, no en el 17, sino en los años 50. Entonces, esa era la perspectiva de la mujer. No creían que nosotros tuviéramos la impronta para participar en la vida pública y no nos lo otorgaron. Entonces, poco a poco, la vida pública, la vida política de la mujer empieza a interesarse la mujer en participar, empieza a formarse. Si nos referimos todavía muchos años después, pues ahí está Sor Juana Inés de la Cruz. A ella, para poder estudiar, tuvo que casi decir quiero ser hombre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no le permitían estudiar y se tuvo que recluir en el convento, porque si no nunca la iban a dejar leer, no tendríamos sus poemas, no tendríamos su historia, no tendríamos nada. O sea, no nos daban esa oportunidad. Entonces, posteriormente empieza a ingresar en la vida política y la mujer ingresa a la universidad. Ya la primera arquitecta mujer entra en los años 40, su papá era muy importante, trabaja siempre en el gobierno y es destacada. Finalmente, cuando la maestra y yo entramos a la facultad, eran los años 60. Por eso me refiero a los años 60, porque la maestra y yo ingresamos en esa época a la facultad. En esa época al menos en mi generación, fue un gran impulso para la mujer. Pero ¿qué creen? Alcanzábamos solo el 5% del ingreso. O sea, de más de 1,100 estudiantes no llegábamos a 50 mujeres. O sea, ni siquiera el 5%. Éramos muy poquitas. ¿Por qué? Porque así como hablaban del imaginario colectivo, de que no nos permitían votar y no nos permitían tener actos públicos, en el México de los años 60 todavía, los años 50, había profesiones que eran las que eran
destinadas a la mujer. Si la mujer quería ser enfermera, qué bonito. Si la mujer quería ser, o sea, había muchas profesiones que ya como que habían sido otorgadas el crédito de que sí son para las mujeres, y nuestra carrera, la arquitectura, no era considerada para mujeres. Si a una mujer le gustaba la arquitectura, y no es que yo quiera hacer menos la carrera de la maestra que es historiadora del arte, pero cuando yo le digo a mis papás que quiero ser arquitecta, estaba en segundo de secundaria. ¿Y por qué quería ser arquitecta? Porque tenía un tío que construía y me llevaba a la obra todos los días cuando yo era niña, y entonces yo jugaba con la arena, me trepaba al andamio, etcétera, etcétera, ¿no? Y me cebaba al segundo o tercer piso en una viga y nunca me caí, y entonces me fascinó la obra. Y entonces la maestra de secundaria me dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Porque yo desde chiquita dibujaba bonito, y yo le digo, quiero ser ingeniero civil. Y dice, ¿por qué? Porque quiero hacer casas. Y dice, oye, los que hacen casas no son los ingenieros civiles, son los arquitectos. Es la primera vez, tengo 12 años, que oigo eso de los arquitectos. No digo las arquitectas porque todavía en mi título dice arquitecto Elodia Gómez Maqueo. Esas del Año Internacional de la Mujer, que Echeverría decide que los títulos digan arquitecta, o sea, ya ingeniera. 75. Sí, ¿verdad? Fue Echeverría, siendo presidente, en el que hace esa declaratoria, y a partir de ahí los títulos ya vienen con ese logo. En ese momento les digo, la carrera no era permitida. Cuando digo, quiero ser arquitecta, y me dicen, no, ¿cómo que arquitecta? Por favor, no te equivoques, vas a perder tu vida. Mira, puedes entrar a filosofía y letras y ser historiadora del arte, y ahí estudias la arquitectura. Le dije, no, yo no quiero estudiar la arquitectura, quiero hacer casas. Y eso es diferente. Eso era una parte de mí. Otra parte decía, no, ¿qué secundaria? ¿Para qué estudias secundaria? Métete a estudiar taquigrafía, mecanografía e inglés, y entras a trabajar de secretaria, que es lo que nos dijo la maestra, ¿a dónde creen que me mandaba? A la embajada norteamericana. Te casas con un norteamericano y vas a ser feliz toda tu vida. Era mi vida que me habían planteado. Entonces yo no quise estudiar taquigrafía, mecanografía, inglés, estudié secundaria, y gracias a Dios entré a la universidad y soy arquitecta. He sido feliz, he tenido una vida completa, pero les voy a seguir contando lo que pasa. Primero dije que no creían que pudiéramos ser arquitectas, estábamos negadas. Después vienen los años 60, que les digo que es cuando entramos, éramos solo el 5% de la población, de los compañeros. En mi grupo de primer año fuimos 5 mujeres y como 97 hombres. En el grupo de segundo éramos 3 mujeres y como 97 hombres. Y en mi grupo de tercero, cuarto y quinto fui yo sola. Y a las demás ya no siguieron. O sea, muchas de las 50 compañeras que entramos no se titularon. Por eso me quedé solita. En ese momento, cuando yo ingresé, no eran ni 10 las maestras, compañeras mujeres que hubiera en la facultad, la mayoría eran varones. ¿Cómo es en la actualidad? Ustedes ya lo saben, casi 50 y tantos % son mujeres al ingreso, y más del 35% de la población de académicas e investigadoras son mujeres. Entonces sí se ha avanzado mucho, no todavía todo lo que se requiere, pero claro que se ha avanzado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la mujer en los distintos campos del quehacer profesional ha demostrado no solo capacidad, conocimientos y experiencia que le permiten estar al nivel de cualquier compañero varón. Sin embargo, la equidad que nos hablaba la maestra todavía no la hemos logrado. Todavía, en muchos casos, cuando yo era más joven, yo me casé con un compañero de la facultad, y en la oficina trabajamos juntos mucho tiempo, hasta que él falleció, se murió. Pero yo siempre me imaginé así viejita, chochita, con mi pareja, pero pues no me llegó, se murió antes. Entonces, no llegó al final. Cuando yo estoy en la escuela, sí había mucha discriminación. En primer año entramos a matemáticas, que era de primer año, y entonces el maestro nos dice, a ver, aquí, las jovencitas, aquí solo están MMC,
Así es que es mientras me caso. Así es que por favor sálganse, ya tienen 10, váyanse. No les quiten el lugar a un joven compañero que si quiere ser arquitecto. Ustedes nada más vienen a ver casi que pescan. Un gran maestro, nos dijo eso. No digan no. No, ya murió. Y ustedes no lo conocieron. Sí lo digo, bueno, ahorita lo vuelvo a tener en cuarto año. Eran años entonces, no como semestres como ahora. Y entonces nos hacía hacer una supervisión arquitectónica. O sea, todo el año ir a una obra, sacar fotos, hacer... sacar todo eso. Después explicar en el pizarrón un tema. Me tocó fachadas prefabricadas de hormigón. Después, al final, hacer el cálculo de un edificio alto y uno de gran claro. Después, tener tus apuntes. Y después, hacer los 4 exámenes que hacía en el año. Yo en todos mis exámenes me saqué 10 y 9. Tenía muy buen promedio. Entregué todos mis trabajos. Y al final, 8. Voy y le reclamo. Y me dice, no. Eso que tú hiciste aquí, tú ya lo sabías porque eres alumna de mi hermano. Y él te enseñó, no lo aprendiste en esta clase. ¿Un Calderón? No lo aprendiste, sí, fue José Luis. Fue José Luis. Y ya la maestra dijo no. Entonces dice, tú lo aprendiste en clase de mi hermano, no lo aprendiste aquí, así es que eso no vale. Y ya me dejó 8, no me lo quiso cambiar. Mi novio, sin pedírmelo, otra cosa incorrecta, regaló mi trabajo a un compañero, mi trabajo del cálculo de edificio alto y de gran claro. En ese momento no había computadora, todo lo hacías a mano con tinta china, dibujabas tu villita, y regala mi trabajo. A mí me pasaban al pizarrón cada ratito, se conocían mi letra. ¿Y qué creen cuánto sacó el compañero que presentó ese en el extraordinario? Exactamente, sacó 10. O sea, a mí me puso 8. Y al joven, que solo le entregó mi trabajo cambiándole la portada, le puso 10. Y así como eso nos pasaban mucho. Es más, ¿saben qué hacía yo? Es que bajaban los de otros semestres a calificarlos. Y entonces yo no lo ponía en Lodia, ponía Gómez Maqueo Rojas. Porque creían que era Enrique. Le pusieron Enrique. Entonces, como ven, sí ha habido un cambio tremendo en la facultad. Entonces, yo creo que los pasos que se están dando actualmente son imperativos. Creo que todo el esfuerzo que se ha hecho ha sido mucho, pero los logros que han alcanzado han sido más. El que vaya a ver el 9, nadie se mueve, y que la primera que me lo dijo fue la maestra, porque yo casi no ando en eso de las redes y no me entero luego bien. Entonces, yo se lo agradezco a la maestra. En general, yo creo que estos pasos agigantados tienen que seguir consolidándose si quieren la búsqueda de la equidad, que es lo que todas queremos. Yo les puse esos ejemplos, pero les puedo poner 20 más, porque yo siempre caía en todo. Llega un maestro y dice, ¿qué niña trae su regla? ¿Y qué creen? Con mi regla de cálculo. Yo. Entonces, ¿qué pasó? Que todos se rieron de mí. Pero el maestro sería llamado acoso. El maestro era un buen maestro, sin embargo, pues éramos así como, pues a ver quién se burla de estas niñas, ¿no? Esa es la verdad. Era un poco difícil la situación para nosotras en ese momento. Entonces, lo que han hecho está muy bien. Ahora yo, en mi profesión, tanto en mi oficina como en la universidad, el mejor compromiso y responsabilidad y trabajo ha sido por parte de las compañeras mujeres. ¿Por qué? Porque no es que no tengan los conocimientos y todos, sino que muchas veces no se atreven a hacer las cosas. En el momento que se les da la oportunidad, siempre han demostrado y demuestran toda la capacidad que tienen, que es la parte todavía que es un poco más difícil de incursionar, pues ha sido la obra. En la obra también los albañiles todavía siguen siendo más machos mexicanos que los que tenemos aquí, y entonces hace muchos años también yo estaba haciendo supervisión arquitectónica, era mi proyecto, y llego y veo, si yo soy maestra de dibujo, yo ya sé medir con la vista, no necesito el flexómetro para ver la altura de la puerta. Y entonces le digo al maestro, le dije, maestro,
ese cerramiento es más bajo que lo que dice el plano. No. A mí ya me lo aprobó el arquitecto. Dije, no sé quién se lo aprobó. Saque usted su flexómetro, mira, no es lo que dice el plano. No, guarda su flexómetro. O sea, a mí ya me lo aprobó el arquitecto, yo ya no hago nada. Dije, saque su flexómetro. Y dije, si usted no lo saca, lo saco yo. Y se lo demostré. Ahora no tiramos la trave, pero ¿me entienden? Ya me estaba descalificando antes de empezar. ¿Por qué? Porque yo era mujer. A mí ya me lo aprobó el arquitecto. Entonces la parte de la construcción es la que aún le ha costado un poco más trabajo a la mujer incursionar por esa situación. Sin embargo, hay grandes compañeras mujeres que lo hacen muy bien todos los días. Entonces eso era en general lo que yo quería decir, y luego pues continuar en la búsqueda de equidad que no se logra, continuar trabajando. Y muchas gracias, compañeros.